En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Se cumplen 5 años del estallido de la pandemia por COVID-19 y esta semana nos hemos dicho, bueno, vamos a hacer repaso de las huellas que dejaron aquellos confinamientos y de cómo es la sociedad pospandémica un lustro después. Para ello nos acompañan 3 invitados en este estudio. Les presento yo a Diego Bernatza, psicoanalista y filósofo. Bienvenido, Diego. Gracias, Carlos. Joana Herrera, periodista científica. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Félix Guégan, él es geógrafo especializado en cuestiones de salud. Bienvenido. Muchas gracias. Pues ya ven, con un geógrafo especializado en salud, con una periodista científica y con un psicoanalista y filósofo, vamos a rebuscar en las huellas de la pandemia 5 años después en Primera Plana. Comenzamos. Una de las tragedias colectivas más importantes que afectó al planeta cumple 5 años. Fue el 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID. Desde entonces, según datos de la OMS, esta enfermedad desató más de 777 millones de contagios y provocó la muerte de más de 7 millones de personas, aunque los expertos estiman que los fallecimientos asociados ascienden a más del doble. En el mundo todavía se sienten incontables y profundos impactos. Y un lustro después de su estallido es necesario reflexionar sobre las secuelas que aún persisten y sobre lo que se ha hecho para que no se repita. También sobre el mundo que nos dejó. Se aceleró la digitalización en numerosos servicios, el teletrabajo y la conciencia de la salud mental. Pero parece que la sociedad que tenemos es bastante menos utópica de lo que un día llegamos a imaginar durante el confinamiento. Repasemos cómo la prensa ha enfocado este aniversario. Diario Liberación se pregunta en esta portada si estamos listos ante una nueva pandemia. A esa pregunta responde esta otra portada de The New York Magazine, 5 años más viejos, ninguno más sabio. Le Monde titula aquí: el confinamiento de 2020 alteró profundamente nuestra memoria y nuestros recuerdos. Bueno, empecemos por ahí. Yo no sé si a ustedes les pasa eso de la alteración de la memoria y los recuerdos. Algunos para la pandemia es un referente temporal un poco como antes y después de Jesucristo, ¿no? Nuestra memoria parece que hay cierta alteración. ¿Cuáles son los cambios más notables de aquella pandemia si echamos la vista atrás 5 años después? Diego. Sí. La pandemia fue algo así como un traumatismo, si se quiere, colectivo, que dejó un agujero temporal. Uh-huh. Quizás hay algo de eso, ¿no? Un agujero temporal que nos hace pensar que hubo un antes y un después, y en muchísimos aspectos que vamos a tratar acá. No voy a resumirlo en 2 palabras, pero sí, hubo algo de un traumatismo colectivo en la pandemia. Joana. Para mí una de las huellas que dejó fue nuestra relación a la ciencia. Uh-huh. La relación con la ciencia de la gente cambió porque al mismo tiempo nos dimos cuenta que era extremadamente necesaria, y yo creo, bueno, no sé si estarán de acuerdo los invitados, que nunca habíamos vivido un tiempo de desconfianza. Uh-huh. Nunca había habido tanta desconfianza contra los medios y la ciencia. Luego os lo voy a preguntar porque efectivamente hubo una toma de conciencia de la importancia que eran los sistemas de salud, de cómo se avanzó rápido hacia las vacunas y al mismo tiempo, paradójicamente, efectivamente, esos discursos de desconfianza. Parece que las dos cosas son 2 vertientes de lo mismo. Luego les voy a preguntar, ¿qué le parece, Félix? Los cambios más importantes 5 años después. Es que sí hubo cambios, pero la pandemia no produjo un nuevo mundo, ¿no? Sino que reveló, aceleró dinámicas que ya existían, ¿no? Uh-huh. Aunque nos creímos en un momento que pasábamos a un nuevo mundo, ¿no? Sí, pero eso existe más en los discursos, en las representaciones, pero en la realidad es la crisis como objeto permite visibilizar a tendencias que eran profundas, pero que eran pocas visibilizadas. Entonces surgió como nuevas problemáticas, pero no hubo un cambio desde un antiguo mundo hasta un nuevo mundo. La sociedad pospandémica, ¿qué tiene de mejor y qué tiene de peor que la anterior, Diego? Yo creo que, me permito volver a lo que decías recién. Si hubo algo, la pandemia tuvo y el confinamiento, tuvo algo de acontecimiento, en el sentido que hubo un efecto que sobrepasaba a la causa. Es decir, hubo, por ejemplo, ayer me cruzaba con la película, casualmente, prendo la tele y estaba la película esta Contagio, ¿no? Del 2011, que casi calca lo que ocurrió en el 2020. Pero hay algo que la película no tiene, que es justamente lo que hace de esto que ocurrió un acontecimiento, que es esa especie de impulso colectivo, comunitario. Eso no está en la película.
Si en la película está el encierro, los muertos, bueno, todo Todo lo malo. otro, pero no está esto que nadie se lo esperaba. ¿Mm? Que fue que de repente se aplaudía a la enfermera, se aplaudía al maestro, ¿eh? Hubo algo ahí excepcional, hubo algo que nadie se esperó, y eso creo que fue un recurso que apareció de la nada, que nadie esperaba, que nadie programó, y que es lo que, bueno, nos da una especie de esperanza de que eso está ahí. No cambió el mundo, pero eso sigue ahí. Ese recurso de aplaudir a la enfermera, aplaudir al maestro, entender que hay gente indispensable en este mundo, creo que es un recurso que está ahí disponible. Y de hecho solo 9 meses le tomó a los científicos dar con una vacuna efectiva para combatir el virus. Y lo hicieron a través de un método que revolucionó el desarrollo de los inmunizadores, el llamado ARN mensajero. La carrera por encontrar una vacuna que permitiera inmunizar a la población, sacarnos de esta y evitar más muertes, quizá es uno de los legados más positivos que nos dejó la pandemia, Joana. Sí, es impresionante cómo en 9 meses todos tuvimos la vacuna que esperábamos. Yo creo que es uno de los progresos más grandes en ciencia. Y justo ahora se están desarrollando nuevas vacunas para nuevas enfermedades, y también demostró que cuando se invierte los suficientes medios, ya sean humanos y financieros, en una causa, se puede lograr. Quizá la pregunta, Félix, que todo el mundo, usted que es geógrafo especializado en cuestiones de salud, que todo el mundo se hace en sus casas 5 años después es: ¿estamos mejor o no preparados cuando venga la próxima? Porque sabemos y damos por hecho en la sociedad que va a haber una próxima pandemia. Pues es complicado decirlo así, pero la crisis del COVID nos permitió hacer primero un diagnóstico de las debilidades de nuestros sistemas de salud, de nuestras organizaciones políticas. Entonces la crisis permitió primero un diagnóstico. Y después vimos que entre las diferentes partes del mundo hubo reacciones políticas distintas también, una gobernanza del riesgo distinta entre regiones. Por ejemplo, en Colombia, en Perú y en Ecuador anticiparon la crisis antes que llegó casi la pandemia en esos territorios. Entonces hay un aprendizaje, una circulación del conocimiento y de la gobernanza del riesgo que también es algo que nos puede ayudar para enfrentar una futura pandemia, por ejemplo. No sé si dirían que ha salido reforzada la apuesta ciudadana por sistemas de salud más robustos 5 años después, o no. Sí, a lo mejor no aprendemos y la memoria es muy corta y el tiempo pasa. ¿Qué les parece, Diego? ¿La apuesta ciudadana por un sistema robusto de salud es algo, hay una conciencia de ello o no es tan así? Yo creo que sí. Creo que el COVID y la pandemia, el confinamiento nos mostró colectivamente la fragilidad humana, algo que es evidente, pero a veces tendemos a olvidar que somos frágiles, que todo pende de un hilo, tanto en el plano de la salud física como psíquica. Por lo tanto, sí, y también se volvió, me parece, menos tabú el tema de la salud mental, se habla un poco más. En las mesas, en lo público, etcétera. Creo que sí, se podría decir que hay un poco más de conciencia, pero esa conciencia no creo, lamentablemente, que esté reflejada en políticas públicas, en inversiones, etcétera. No creo que ha habido un desborde quizás de la salud mental, porque bueno, el confinamiento fue un traumatismo, digo. Yo en ese momento pensé en una frase de Pascal, de Blaise Pascal, el filósofo, que en el contexto de la guerra de religión decía: hay que estar muy loco para no estar un poco loco en este mundo, ¿no? Bueno, había que estar muy loco, para no volverse loco, encerrado 2 meses, todo cambió, etcétera. Hubo efectos en eso, en el plano de la salud mental, y se tomó conciencia, pero no sé si en el plano de las políticas públicas hubo un cambio sustancial. Tenemos por un lado el plano del sistema robusto, las políticas públicas, pero lo que yo creo que sí todos coincidimos es en la toma de conciencia de la salud mental, que yo creo que nos ha pasado un poco a todos a partir de la pandemia, Joana. Sí, la salud mental como se rompió el tabú, como decía el invitado. Ya no es tabú. Los jóvenes también que crecieron, los adolescentes y los jóvenes que pasaron
estos años esenciales de su vida confinados, también experimentaron cosas que... Para ellos fue muy duro. Fue muy duro. Sí, sí. Ujú. El tabú de la salud mental se rompió, ¿no, Félix? Sí, de la salud mental y también de los desafíos de salud que existen en el hogar, en la vida doméstica también. Como hubo un reconocimiento también de la cuestión del cuidado, del trabajo de cuidado no remunerado, que también fue una consecuencia del confinamiento. El confinamiento nos permitió reconocer más la existencia y los desafíos en salud que lleva el trabajo de cuidado no remunerado, es decir, la sobrecarga que llevan las mujeres, por ejemplo. Sobre todo las mujeres, claro. Sí, en los hogares y el contexto de confinamiento permitió reconocer más esto y eso estábamos hablando de políticas públicas. Eso se traduce en distintas ciudades a través de políticas públicas. Hoy el reconocimiento del cuidado y la creación de sistemas del cuidado en varias metrópolis del mundo y más que todo en Latinoamérica. Eso es una traducción en políticas públicas del reconocimiento de la salud mental y de la cuestión de los desafíos del cuidado, ¿no? Y hablando también de eso, también quizá el cambio más evidente de la pandemia fue el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo que casi ha llegado para quedarse en alguna medida en casi todas las sociedades. Joana. Aunque en Francia muchas empresas quieren hacer regresar a sus empleados. Entonces, a lo presencial. A lo presencial. Pero sí fue uno de los grandes avances. Sí, no, porque al mismo tiempo es doble trabajo, como lo decía, para las mujeres que tenían que cuidar niños, limpiar casas. Con todos los retos que hay metidos efectivamente en la palabra teletrabajo, que no todo es... Y conservar la productividad al mismo tiempo para la empresa. Diego, el teletrabajo sí que ha llegado para quedarse, en alguna medida, o al menos saber que esa modalidad o un trabajo híbrido. Sí, yo creo que sí, se vio... Creo que estoy de acuerdo con lo que decía Félix. La pandemia no inventó nada, aceleró muchísimo la posmodernidad, nuestra época. Me parece que profundizó muchísimas cosas que habían aparecido antes, pero que de repente se transformaron en cotidianas, necesarias, indispensables, para bien y para mal, para bien y para mal. Ahí creo que la enseñanza digital, por ejemplo, es algo que, la enseñanza en línea, en muchos aspectos es algo bueno, que abre posibilidades, y a la vez abusar de ello no lo es. Me parece que la presencia, el juego entre lo distancial, este neologismo que apareció en Francia, ¿no? Lo distanciel, ¿no? Y lo presencial, se impuso eso, ¿no? La posibilidad de lo distancial y lo presencial. Ahora bien, hay que evaluar realmente cuáles son los efectos de cada una de esas dos cosas. Pero sí, abrió esa posibilidad y es innegable, ¿no? Estamos analizando las huellas de la pandemia 5 años después. Lo vamos a seguir haciendo a vuelta de esta pausa. RFI, la selección del mes. Excuse me, Mr. Officer. Roseau et Ghetto Boy. We not have time. So no don't look like say we done the crazy. Say all of my people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil. Yuka et Naza. Baby, fais monter ton train, elle veut goûter mon cho-cho-cho. Ma sœur, t'es belle et forte, t'as pas besoin de défriser. Dandy Guel. Beau et fort. Autrefois, dire cette phrase me demandait des efforts. Invite-nous dans ta ville si tu veux péter le score. Quand nous sommes ensemble, nous sommes beaux et forts. Ghetto Kumbé. RFI. En primera plana, Radio Francia Internacional y France 24 se cumplen 5 años de la pandemia de COVID y nosotros hemos dicho, con un psicoanalista y filósofo, Diego Vernazza, con una periodista científica, Joana Herrera, y con un geógrafo especializado en cuestiones de salud, Félix Guégan, bueno, pues estamos analizando las huellas que nos dejó aquella pandemia 5 años después. El impacto, desde luego, trascendió al ámbito sanitario, trastornó la manera en la que nos relacionamos, consumimos, nos movemos y dormimos, incluso trabajamos. Sin embargo, 5 años después, quizá el cambio radical que supuso ha tenido un poder transformador, no sé si más limitado o menos utópico. ¿A qué se debe? Joana.
¿A qué se debe? No sé a qué se debe. Yo creo que las causas pueden ser múltiples, pero en definitiva, en un principio nos imaginamos que íbamos a salir con un planeta mejor, que íbamos a resolver la crisis climática. Y ¿Recuerdan aquel momento? Y veíamos muy de frente los problemas. Decíamos, vamos a salvar la biodiversidad, y nos dimos cuenta que había un verdadero beneficio en hacer una pausa de comercio, de trabajo, en el que de todo. El aire de las ciudades se respiraba mejor, la naturaleza, aparecieron animales donde antes no los había. Un momento, yo creo que ese fue el momento de punto utópico, ¿no? Donde nos comentaba... Y nos dio mucha esperanza también. Sí, donde hacíamos conversaciones por Zoom y oíamos los pajarillos de nuestro amigo cantar. Todo aquello, ¿dónde quedó, Diego? No, yo creo que fue un acontecimiento, repito, en muchos sentidos, ¿no? En otro de los sentidos es este, ¿no? Que fue un evento global. Digo, había algo de que estaba ocurriendo exactamente lo mismo en muchos lugares a la vez, y a la vez fue una acción global. Digo, fue la posibilidad, lo que se mostró ahí era que era posible actuar como humanidad con un objetivo. Algo que no sé si ocurrió antes, ¿no? Tampoco después. Pero en todo caso se probó que era posible, si había la voluntad, de actuar de manera conjunta como humanidad. Ahora bien, y acá viene la mala noticia que siempre uno como psicoanalista tiene que dar. Eso no fue posible si no hubiera habido el miedo, digo. Si no hubiera habido... creo que yo diría que si yo venía pensando, creo que pasamos en el confinamiento, en este momento, de la angustia del principio, que era frente a lo desconocido, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Hasta cuándo ese virus era mortal? ¿De qué virus se trataba? Hubo un momento de angustia porque lo que teníamos enfrente era un objeto desconocido. Después se pasa el miedo, cuando, se empieza a ver cuáles eran los efectos, etc. Pero bueno, sin todo esto, esa acción global, no sé si hubiera sido posible. Digo, sin este pasaje de la angustia al miedo, sin el miedo. Pero bueno, en todo caso, lo que mostró en ese momento y lo que nos hizo pensar que algo iba a ser posible fue que hubo en un momento en la historia de la humanidad un instante donde se actuó colectivamente. En función de un objetivo negativo que era, protegerse de la muerte esencialmente, ¿no? Pero eso está también, es un recurso que está. El miedo es muy movilizador. Al fin y al cabo, usted como psicoanalista lo sabe bien, las pulsiones son 3 o 4 por las que al final se mueve el ser humano. Sí, y la filosofía se ha dedicado muchísimo a pensar cómo el miedo es el recurso siempre disponible para actuar políticamente, colectivamente, siempre está ahí. El COVID mostró eso. Y es importante también tenerlo. Sobrevivimos también muchas veces porque tenemos miedos, entiendo, ¿no? Claramente. Digo, la conciencia de ser mortal finalmente es lo que nos hace vivir, incluso nos hace vivir mejor. Digo, el hecho de saber que somos seres finitos y no infinitos nos hace a veces vivir la vida un poco mejor, ¿no? Un poco más. Pero bueno, digo, creo que el COVID muestra, el evento pandemia, el evento confinamiento muestra que no el virus, el evento, el acontecimiento mostró que era posible actuar colectivamente, que el miedo juega un rol fundamental ahí y que en fin, el día que haya que actuar colectivamente habrá que hacerlo. Esperemos que no sea tarde respecto a la ecología, la salud, lo social, etc. De hecho, la ansiedad se disparó y las depresiones aumentaron en porcentajes que varían en torno al 25% en Europa. Félix, aquel momento utópico... Claro, usted decía, es que no vino a transformar el mundo la pandemia, lo que hizo es poner de relieve cambios, acelerar, ¿no? Fue un acelerador más bien, ¿no? Sí. Y también para seguir lo que estaba diciendo Diego, es que la ambivalencia de la crisis del COVID es que, por un lado, hemos reconocido que todos los miembros de la sociedad son interdependientes y también todos los territorios en el mundo, porque estamos en un mundo globalizado, pero al mismo tiempo la crisis también nos hizo reconocer la existencia y aumentó las inigualdades sociales y las dinámicas de segregación. Entonces, por un lado, produce un sentimiento de
de colectividad, pero al mismo tiempo aumenta las fracturas sociales en microterritorios al nivel nacional y al nivel internacional. Entonces, eso es la ambivalencia, ¿no? de los sentimientos que puede producir la crisis de COVID. Por aportar otro argumento, quizá del lado positivo, en lo íntimo, les pregunto, ¿nos ayudó a establecer mejor nuestras prioridades? A saber qué es lo que realmente nos importa, Joana, la pandemia. La pandemia me ayudó a mí a interrogar a lo que me dedico y para mí fue fundamental el hecho de democratizar la ciencia. Yo pensé que era el momento perfecto para hablar con la gente, discutir, debatir y democratizar todos los conocimientos, porque justamente para mí eso era el problema principal. Claro, es importante lo de la ciencia, quedó demostrada la importancia de tener una autoridad como la OMS que permita compartir conocimiento fiable y coordinar la respuesta internacional. No sé si esto es especialmente importante con respecto a los países más vulnerables. Quizá Félix lo conozca bien como es usted experto en cuestiones de salud, aunque pese a todo haya países en la actualidad como Estados Unidos, como Argentina, que hagan la guerra o que se hayan ido de la OMS. Es, digamos, esa doble vertiente, ¿no? Tomar conciencia de la importancia de la OMS y, al fin y al cabo, la actualidad marca también guerras contra la OMS. Sí, exacto. Es que son cuestiones de escalas y la OMS sí es bastante importante para aconsejar en términos de políticas públicas en salud. Hay cifras mínimum que son producidos para saber cuál es el nivel de vulnerabilidad de un sistema de salud, por ejemplo. Entonces sí es muy importante. Y si nos llega una pandemia, claro, alguien tiene que coordinar... Sí, pero vemos que la coordinación internacional siempre ha sido difícil porque lleva muchos intereses distintos. Diego, en el lado positivo hay que apuntar que sabemos priorizar mejor, ¿o no? A partir de la pandemia. Sí, quizás Esto también siempre está muy atravesado por las desigualdades sociales. Sí. Me parece que una cierta clase media descubrió en la pandemia el valor de lo íntimo, de estar con los hijos, etcétera, pero otros sectores sociales sufrieron muchísimo estar encerrados en pocos metros cuadrados, aumentó mucho la violencia intrafamiliar en la pandemia, etcétera. Está muy atravesado por esas diferencias sociales, como todo, en fin. Pero sí, quizás hubo algo de la prioridad, de redefinir prioridades que se expresa en las demandas de poder hacer teletrabajo, de pasar más tiempo en la casa, etc. Hubo cambios en ese plano, me parece, en el plano de las prioridades, sí. Estamos apuntando también algunas cosas positivas. También hablamos de la robustez que tiene el tejido social de nuestras sociedades 5 años después. No sé si consideran que ese tejido social se ha fortalecido tras la pandemia o, por el contrario, si se ha debilitado. No sé si se ha fortalecido o se ha debilitado, pero hubo como cambios de prácticas. Por ejemplo, vimos que la práctica de la bicicleta en las grandes ciudades aumentó en general. Las ciudades, como durante el confinamiento, crearon como ciclovías temporales. Eso se ha desarrollado. Es verdad que hay cambios visibles en nuestro día a día que a veces son las huellas de aquello. Por ejemplo, uno muy bien traído, efectivamente, los carriles bici y las bicicletas. Sí. Pero hubo una reacción durante el confinamiento, la pandemia, y los resultados después de la salida de la pandemia son distintos también. Como hay ciudades que conservaron esas ciclovías y entonces como el espacio público favoreció el uso de la bicicleta, y hay otras ciudades que no. Entonces como esos cambios de prácticas pudo impulsar nuevas políticas públicas, pero a veces pueden ser también frenadas por debates políticos locales, pues por varias razones. Entonces hay que mirar esos matices de cambio de prácticas, ¿no? Hemos analizado en cómo ha cambiado la sociedad 5 años después de la pandemia, pero les quiero preguntar también en el plano personal a ustedes mismos qué les hizo aprender o qué les cambió los confinamientos. ¿Se aprendieron un hobby, hicieron un descubrimiento vital o cambiaron alguna relación o prioridad? Ya nos ha dicho Joana que ella misma cambió de trabajo. No sé en qué les cambió a ustedes, Félix o Diego. Diego. Yo, diría que personalmente, sobre todo esto que decía antes,
poder equilibrar entre lo presencial y lo distancial, no sé si existe eso. Sobre todo en la enseñanza, yo enseño en línea y eso post pandemia, ahora no sé, doy un curso en Buenos Aires, digo, pasan cosas que antes no pasaban. En ese plano creo que sí, cambió bastante. Y por otro lado, a mí personalmente, más en el plano, digamos, de general, la pandemia creo que me mostró que lo imposible podía tener lugar, digamos así. Me parece que yo, personalmente, lo digo, antes de eso no creía mucho en que lo imposible podía tener, a nivel colectivo, ¿no? Que algo muy, muy extraño podía ocurrir. Y después de eso pasaron otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump se volvió presidente de Estados Unidos, cosa que nos parecía también imposible. Pero bueno, la pandemia nos abrió esa puerta de lo siniestro, ¿no? Como que algo que realmente es a la vez muy extraño y muy familiar, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento creo que ya uno se puede esperar que, para bien y para mal, en general últimamente viene para mal, pero bueno, de que lo imposible puede ocurrir. Sí, que las distopías pueden llegar a ser reales y tomar conciencia de ello es tremendo, ¿no? Joana ya lo ha dicho. Félix, rápidamente, ¿en qué le cambia usted? Pues yo diría que en mi entorno social, que sea profesional, familiar o de amistades, hubo pues el tema del psicólogo, del hablar de su bienestar, malestar, de sus sentimientos, de su estado de salud mental. Eso se democratizó mucho más, entonces como hay más intercambios y hay una apertura sobre la intimidad y la subjetividad de cada uno en un mundo, en las conversaciones sociales, ¿no? Quedémonos con eso como rayo de luz y esperanza en esta sociedad. Muchísimas gracias, Joana, Diego y Félix, por habernos acompañado esta semana. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.